así ahorita tú también. No. ¿Qué razón me has de echar? Bueno, si ya quiero ir en estos días para allá, a Saucí. Sí, porque fui para allá desde el miércoles, me dijo, voy a ir el sábado. Y yo me fui, me llevaron el martes a las 12 de la noche. Le dije, llévenme temprano, porque se apuesten, le dije a ella, porque ya hubo ido a trabajar. Y el camión que pasa hasta El Paso, los limosines, salen a las 3 de la mañana y me fui en ese camión. ¿Ahí se estuvo en la central? Sí, no, sí, ahí me estuve. Sí, como andaban haciendo limpieza. Y ya cuando terminaron me dijo, mire señora, ese camión va a subir, si gusta, ya suba si se quiere recostar ahí en el sillón. Sí, pues ya me subí, ya sabía que aquel era hasta las 3 y como le dije a Lori, lléveme con tiempo para que usted se duerma. Sí, para que no se sí, no, a las meras 3 se llenó y como ese cruza hasta El Paso y cobra lo mismo de la central camionera a Juárez, y si quiere el otro me pasó por lo mismo, cobra allá, más allá cobran $5 la pasada en el camión, no sé ahora. Y esto sí, desde allá a la 3, y luego a 1,5 cuadras me queda para coger los camiones que van a Anthony, allá con o sea que no batalla. No batalla, ¿no? Ahí luego, a 1,5 coge uno las camionetas que van para Anthony. Y como ya le había hablado a mi amiga, a ver si estaba allí. Sí, pues andé allá. Y de casualidad, sí, aquí me estuvieron hablando Alejandro y Conchita, una hija, sobrina de Urbano. Le dije, estará Conchita y Alejandro, hábleme y hábleme, sí. Son los que hablo más con ellos a Juárez. ¿Y usted en Anthony llega con su amiga? Sí, con mi amiga, ahí en Anthony. Y le dije yo a Hugo, ya sabes que el sábado vamos allá con los sobrinos, con Alejandro, los hijos de Chuta, con Armando y Antón. Y le hablé de todo modo, le hablé a Lola, que desde que se murió Tino no iba a ir a donde llegábamos, a veces sí nos quedábamos. Pero de todo modo llegamos con mi amiga y me llegan todos los papeles que me llegan. Y le hablé a Lola, y entonces no sabía nada el sábado y ella murió desde el viernes a las 8 de la noche. Todavía no les avisaba. Sino que Hugo llegó hasta las 10 de la noche y a veces hasta el domingo, y sí se quisieron quedar porque ya tenían días que no se quedaron, y ayer vino Hugo y ya se los llevó, pero más tarde viene por la camioneta, pero a veces no los trae, se quedan con los niños allá jugando, pero a veces sí vienen estos muchachitos con... Ya están grandes. Sí, ya están grandes, ya grandecitos. Bueno, le dije, tengo la de ahora y mañana y luego por la. Bueno, pues en lo dicho, sí. Vamos a hacer una grabación. Ándale, sí, vamos a levantar algún... Pues todo eso lo puedo editar, todo eso lo puedo borrar y cambiar. Vamos a ver. ¿Y qué quieres que...? Nada, todo esto pues ya me grabamos. No, quiero que se siente usted aquí. Sí, bueno, es por ti. Así de aquí vamos a grabar. Si quiere, mire, píntale. No tengo calor. Lo que pasa es que no me puedo quedar sentada, doña Antonia. El abanico. Va a estar bien la grabación aquí. No me puedo estar, me canso de estar sentada. Y yo de lo contrario. Sentada todo. Ahora que vino Lala, mi sobrina, ella dice estamos que todo peinados. ¿Que todo qué? Sí, así ella todo su trabajo. Es que yo no me puedo estar mucho, sí me siento, pero no me puedo estar tanto. Que luego lo dejó menor en la cintura. Yo sentada durante. Tanto ruido ando haciendo, no voy a tirar mi cámara. Tanto. Hágale que usted ¿qué hacemos? Póngase cómoda usted ahí. ¿Quieres que me salga allí viendo? No, usted puede ni siquiera voltearse a ver. Vamos a platicar simplemente así. Para que se grabe. Es para que se grabe. Las preguntas y yo te las contesto a ver qué pasa. Si puedes y si no. A ver si no digo una tarugada. A ver si no digo una tarugada y ahí salen bueno. Las tarugadas. No, es... Son muy buenas que están estas tortillitas. Y a veces que en la noche me voy a acostar, me siento bien
Mejor con su no. tostadita. Sí, a veces con leche y a veces así, ¿no? Bueno, pues todo se encuentra listo para levantar este documental. Ándale, pues tú dime. Y usted dice, Pues que se pone muy seria. sí. No. Dime qué es lo que, por dónde empezar. No, hace rato hemos platicado a propósito de cuáles son nuestros antecedentes familiares. Entonces yo quería levantar un video, Para una grabación la para, chava de que está. sí, para hacerle constar a Chava de que ¿De dónde somos? Que no somos. de dónde somos. Porque él decía que éramos de Zacatecas, de Así. unos que sé que andaba sacando. Ajá. No. No, Entonces no. Tú ya se salvó, chava. esa es la Chava de que. Ajá. Él decía que era de unos zacatecanos. Tal vez por allá haya algunos. Lupita me preguntaba que de un Martín Carrera que hay en México, que quién sabe qué. Ah, sí. Éramos nosotros, no, yo no sé nada. Hay una calle De en mi México papá que se nomás. llama General Martín Carrera, personaje histórico. Ándale, sí me platicaba algo. No, Se fue muy grande Lupita, yo creo, buscando sí, antecedentes. y mi mamá era Hidalgo también. Ah, bueno. O sea que los Era Hidalgo Irigoyen, mi mamá. Ah, Irigoyen. Hidalgo Irigoyen era mi mamá. Y Pero la ella de dónde era originaria su familia. mi mamá, de Camargo. De De Camargo. Santa Rosalía Camargo. Ujú. Y allá era hasta conocí la casa donde se casó mi mamá. Ya cuando yo me casé, como Jesucita, la mamá de Urbano, sí, era también de allá de Camargo. Y de recién que me casé, yo anduvimos allá. Luego ya me dijo, mira, en esa casa se casó Manuela. Sí, ella las cosas. Mi mamá era muy amiga de una hermana de Jesucita. Nomás que ella murió muy joven, la señora, cuando la rica, no sé cuándo. Se llamaba Leonor. Y decía mi mamá que ella conoció a Jesucita, o sea, la mamá de Urbano, como de unos 6 años, decía. Pusieron de Camargo también. Y mi papá también era de allá, de la hacienda de Enramada, que por allá era. Ah, de la enramada. De la Enramada. Entonces el nombre De allá de la Enramada. el nombre de su papá es Juan Carrera Rocha. Juan Carrera Rocha. Rocha, sí. El nombre de mi papá y de mi abuelita Meregilda Rocha. ¿En qué año murió su papá? El 31. No más que hasta hace poquito que me di cuenta que allí en la Rosita tiene 34. Ay, cansado de pintarle y no me había fijado. Que era 31. No, el 31. 1931. Entonces su mamá quedó viuda joven, ¿verdad? Sí, de 40 y tantos años, porque mi papá era muy mayor que mi mamá, 17 años. Mi papá tenía 35 y mi mamá 18 cuando se casaron. Caray, pues Mi sí, papá era viudo. Más que nunca le pregunté a mi mamá cuánto tiempo tenía mi papá de viudo, la hija que dejó mi papá. Porque nació esa hija y se murió la esposa de mi papá en el primer parto. Y era la única hija. La única Y que venía siendo, con hijos. sí, tuvo a Nino y a la nena de allá de Camargo que venía. Ajá. Sí. Pues ellos eran medios hermanos de Sí, usted. Ángela, la mamá de ellos, la abuelita de los muchachos. O sea, eran los que te dije una vez que tenía ganas de ir a Camargo a ver qué encontraba de ellos. Porque yo aquí he estado llamando ahí por el directorio a un muchacho, José Luis creo se llama, Gutiérrez Quintana, es hijo de Saturnino, mi sobrino, porque él se casó con Lupe Quintana. Sí. Y ahí salen en el directorio, pero no contestan. No contestan. Pero esa media hermana ya murió. Sí, murió cuando murió mi papá, fíjese. Y mi tía Belén, una hermana de mi papá también. Mi papá murió en diciembre, fíjese, del 31. Y la hija, el 2 de abril del 31 murió mi papá. Y Ángela murió en diciembre, la hija, del mismo año. Y mi tía en enero, a vuelta de año, la que crió a Ángela. Y decía mi mamá, mira, Belén se murió de puro pesar que se le murió su hija, porque Ángela era una hija para ella la crió desde chiquita. Y con la hermana de su papá. Sí, la hija hermana de mi papá. La crió con sus pechos, me decía mi mamá que en eso a mi tía se le había muerto un niño. Y como pudo, se hizo bajar el pecho y le dio de mamar a Ángela. Decía mi mamá, mi Belén se murió de tristeza, dice que se le murió
Ángela, pues sí era su hija. Y en poder de ella se casó, pues ella la tenía. Ella sí tuvo familia, mi tía, pero decía mi mamá que se le habían muerto. El más grandecito, dice, se le murió de 14 años. Y de ahí chiquitos. Y no tenía ni uno, mi tía. Ni uno. Antonio estuvo mucho tiempo con mi tía Belén, allá fue donde estuvo él en la escuela, en Camargo, hasta segundo, pero en aquel entonces, pues como estudiaban todo el día y luego tenían, pues no bien empeños, y donde quiera enseñan. No es que a veces dicen, no, que no enseña nada, uno es la que no aprende. Y Antonio sí, mire, en segundo, y tenía una letra tan bonita. Me acuerdo que yo guardaba mucho un cuaderno de él con la historia de Cristóbal Colón, pero muy bonito, que la tenía todo numeriado. Yo lo guardé años, ya tenía yo creo como 17, 18 años, y se me ha perdido. Bueno, ya me había casado y yo guardaba ese de Manuel, uno de Manuel que estaba en segundo también, con una letra muy bonita, y el de Antonio, pues se me han perdido. Yo digo que el niño de Chole, Javier, aquel que andaba conmigo, él me los rompió, yo los guardaba, el de Manuel de segundo y el de Antonio. Y Antonio decía a mi mamá que ya tenía 14 años, no supe cuánto tiempo estuvo con mi tía Belén en Camargo. Dice cuando Antonio se vino con ellos allá al Contecar a cuidar chivas, porque mi papá tenía muchas chivas. Y pues como mi mamá tenía muchos muchachos, dice mi mamá, me ponía a darles almuerzo. Dice, y se sentaba Antonio detrás de mí, dice, allí en la chimenea. Dice, cada plato que pasaba ella para darles a los muchachos, se me picaba a mí, porque era ahí. Dice, cada plato, dice, acá estaba picando. ¿Hasta cuándo le tocó? ¿Cuántos fueron, doña Antonia? ¿Cuántos hermanos? Pues fuimos 11, mi mamá tuvo 15, pero 11 ya grandes. Los otros 4 se le murieron chiquitos, una de 3 años y los otros 3 de 1 año y meses. Se le murió un cuco, decía mi mamá que se le murieron los más bonitos, de los ojos azules, me decía ella, porque la mamá de mi papá tenía los ojos azules, mi abuelita Meregilda, era de ojos azules, y creo mi tía Ramona, una hermana de mi papá, de ojos azules. Y mi mamá, Cuco, sí me decía que tenía sus ojos azules, y una niña que se le murió de 3 años, María de Montserrat, que también se llama María de Montserrat. Y antes, pues ya grandes, fuimos 11. Ya Patricio, él murió de 23 años, y Matiana, que viene siendo la mamá de Lala, esta que vino, de 30. Ya de ahí. ¿De cuál lado? Una que vino de acá, de Ciudad Constitución, Baja California, se llama Rafaela Flores Carrera. Vino ahora Son de los familiares estos que tienen acá por La Paz, sí. Sí, la mamá de Lupe Polanco. Aquí ahora en marzo vino, allá estuvieron en Parral con Juan Manuel. De aquí para allá, de casualidad vino Juan Manuel aquí. Ella vino aquí el mero 21 de marzo, el día 20 llegaron. El mero 21. Sí, pasaron por Tomoshi y tuvieron un problema ahí en la gasolina. Sí, estaba Rosailda cerca de... Y sin saber. Sí. Ahí duraron 8 horas, les dieron un toquecito. Allí, estando echando gasolina, y dice que luego la gente se les puso así. Hasta el que echó gasolina estaba en contra de ellos. Y que me diciendo unas palabrotas, dice, pero bien, y que con quién sé qué tanto lo había arreglado yo. Hasta que ellos ya llamaron a la aseguranza, el yerno, ella venía con un yerno y su hija y un nieto de 20 años. Llamaron creo a Cuauhtémoc, hasta que ya llegaron allí los de Cuauhtémoc. Era un chavalo el que manejaba el carro. Y después llegó el papá, no, y ya nomás llegó el de la aseguranza y ya el papá cambió ya. Le dijeron que si aceptaba, yo creo, no sé qué, o recogían el carro. Ya fue cuando aceptó. Dice mi sobrina, yo lo que tenía miedo era que cuando viniéramos nos fueran a seguir, pues dice que era un montón así. Dice Rosailda que ya en la tarde andan todos borrachos ahí. Bueno, pues dice que allá después está el de la gasolinera, que ellos habían tenido la culpa. Pues si ellos estaban echando gasolina, ahí estaban parados. ¿No? Y llega el chavalo y les da. Allí duraron 8 horas, dice. Díganse, habíamos venido aquí desde la noche. Sí se quedaron aquí, pero en un hotel,
Pero dice, habíamos llegado y otro día pues ahí vienen por la dirección. Ya había venido el muchacho, el yerno de ella y la hija. Hacía 10 años que vinieron, todavía vivía Manuela, y fueron a Saucillo, ahí enfrente de la casa de Monse. Allí vivía una hermana de Nieves, mi cuñado. Estaba con una hija, con un señor que se llamaba Tello Flores, creo, así enfrente. Venía siendo, ese Tello Flores venía siendo yerno de la hermana de Nieves. Ya murió Chole, la que vivía y era la única hija, hermana que quedaba de Nieves. Todos murieron y también ellos eran, creo, 12 o 15. Y fue la última que murió, era de las mayores. ¿Y ustedes de su familia ya nomás quedan ustedes? Nomás Salvador y yo quedamos. Ya nomás él y yo, a ver. Pero Salvador es el más chico, ¿eh? El más chico, 4 años después que yo. Yo cumplí 81. ¿Usted cumplió 81? 81 ahora en abril. Nomás que en mi acta de nacimiento tengo que el 26 de mayo, pero nací el 24 de abril. Y el 77. De cada uno de los familiares de sus hermanos, ¿a quién le recuerda cómo es la...? De todos, ¿no? Néstor era muy paciente. Sí. Sí, Néstor, sí, tenía más tranquilidad para hablar y para todo, nunca sé. Luego Salvador fue el más rebelde, cállate, desde chiquito así. Nomás pasaban los muchachos y que le dijeran, cuñado, piedras para cuándo son. Agarraba piedra y ya está bien de piedra. Era muy bravo. Y no quería que pasáramos por enfrente con los relámpagos, se nos enojaba a mí y a mi mamá. Al aire le tenía pavor, y él desde chico tenía los ojos rojos cuando los aires. Uy, se le ponían luego los ojos muy rojos. Desde chiquito fue muy nervioso Salvador. Me acuerdo que cuando íbamos a la escuela, se acostaba mi mamá, pero él también a mí me ponía muy nerviosa. Veíamos una nube blanca sin chiste. Desde ahora que se durmió mi mamá, corta la nube. Y yo agarraba el cuchillo y estoy rezando y cortando aquella pobre nube, sin ni ganas de llover ni de nada, para irnos a la escuela, para que no nos fuera a coger el agua ahí en la escuela porque quedaba en una loma. Sí, allá se asustaban ellos, los más chiquitos, y nosotros los más grandes, porque luego sí nos cogían buenos aguaceros en la escuela. Allá ¿vivían en Mezquita? Sí, vivíamos en el Mezquita. En la escuela que estaba en la escuela, en la loma, y venían los arroyitos así muy fuertes porque pasábamos y nos ladeaba el agua, venía con mucha fuerza. Y pues ahí nos cogíamos todos, los chavalos más chicos, todos, y nos asustábamos, muchos lloraban allá en la escuela de que caía granizo, pues estábamos chicos, estaban ellos más chicos. Antes sería muy feo, ¿verdad? Sí, muy fuerte. Todos los días. Y si ya se acostaba mi mamá y a cortarla, me decía, corta la nube, pues agarrar el cuchillo. Y ahora me acuerdo, porque tenía miedo él y yo también, porque yo me asustaba porque él lloraba, de que nos agarraba el agua, y los demás chavalitos en la escuela, como Mauro Ortega, un hermano de Mauro que se llamaba Andrés, que murió como de 7 años, decíamos Tatechi también, mi compadre Ramón Hernández, todos estaban chiquitos. Allá en la escuela pues se asustaban ellos, y uno también se asustaba, y ellos a veces lloraban allá en la escuela por el agua, las tempestades. ¿Fueron 3 mujeres nomás, doña Antonia? 3. Nosotros. ¿Hermanas? 4, fue Matiana, Manuela, Rafaela y yo, de mi mamá. Y luego Ángela, la que murió. ¿Y ella, Matiana, murió? De 30 años. Sí. María de Montserrat se llamaba, nomás que le decían Matiana, porque decía mi mamá que la primera niña que se le murió de 30 años, de 3 años, tenía los ojos azules y que era muy güera, que muy bonita. Dice mi mamá que se le murió de susto, decía mi mamá de Alferecia, que estaba la niña dormida, vivían allá de aquel lado de Camargo, allá por la hacienda Enramada, por allá estaba, porque mi abuelito por parte de mi papá tenía muchas vacas y ganado, y allá estaban, que rentaban aquellos terrenos,
Y decía mi mamá que llegó una gatita que tenía la niña y se paró en la ventana y que la niña estaba dormida y que la gatita llevaba con una rata, un ratón, y que llegó maullando y como la niña estaba dormida se asustó. Y dice que le dijo, mamá, pues ¿qué trae mi gatita? Que le dijo un rato, y ya dice mi mamá que de allí la niña se torció. Yo creo como alferecía que toda se torció. Pues dice que la traían a cada Camargo y hasta conocía al doctor ese, Casusa, un japonés, que sé que era, chaparrito delgadito. Que la traían a cada Camargo y decía mi mamá que le daban toques. Decía, mira, yo cogía a la niña y le daban toques, se movía la niña y yo, ahí está, pero la niña se le murió. Y que era muy bonita, con los ojos azules, y luego que ya nació esta otra también. Ella nació el 2 y Matiana, la que murió, nació el 6. Y le puso también María de Montserrat. Y que un día le dijo una señora, oye Manuela, ¿cómo se va a llamar la niña? Que le dijo ella, María de Montserrat. No, ¿cómo que le vas a poner María de Montserrat? Esta está reprieta. O era por la que se le murió. Esta se parece a la india Matiana. Decía mi mamá que ella andaba una indita que le gustaba convivirse en las casas para que le dieran algo y les ayudaba a trabajar, y que se llamaba Matiana. No, que le dijo, esta es la india Matiana, y Matiana se le quedó. Y mucha María de Montserrat, en su lápida tiene María de Montserrat. Dice mi mamá que no la conocían más que por pura Matiana, que una vez mi tía Cuca Herrera, una de Saucillo, que ella se casó con un hermano de mi mamá, con mi tío Juan. Dice que venía, Matiana iba a ser madrina acá, creo de una hermana de mi tía. Que dijeron, ¿y quiénes van a ser las madrinas? Y que ella ya les dijo que María de Montserrat Carrera, pues que no la conocemos. Que no la conocemos y no la conocemos. No, pues era Matiana, pues sí la conozco. No, es que yo creo es Karina. Sí. ¿Y lo que más estábamos platicando? Estábamos platicando de cuando usted llegó, la familia llegó a Mezquital, ¿cómo llegaron ahí? No, pues es que mi papá mandó a hacer la casa, compró allí y luego ya mandó a hacer la casa grande allí. La sala grande y la cocina, donde vivía. Ya el otro cuartito y la cocinita ya estaban hechos. Ya estaban hechos. Él hizo lo que nombrábamos galera, el cuarto atravesado y la sala grande y la cocina. Él la hizo allá, pero mi papá era de allá, de la hacienda de Enramada. Mi mamá nomás me nombraba a mi tío Florencio, hermano de mi papá. ¿Y cómo es que llegaron a Mezquital si no? Pues vivíamos allá. Cuando ya mi abuelito, el papá de mi papá murió, que los heredó, ya mi papá se vino. Mi papá primero, cuando se casó con mi mamá, me decía ella que trabajaba en el ferrocarril, era carpintero de los puentes. Y ella duró, decía, 18 meses que andaban ambulando en los carros del ferrocarril, que estaban en Torreón y así donde los mueven. Ya en eso ya murió mi abuelito, Néstor, se llamaba Néstor, y ya les dejó la herencia. Y pues ya mi papá se fueron, estuvieron allá, se bajó y ya no trabajó en el ferrocarril. Y se fueron a vivir allá donde te digo que son las Pampas ahora, por la laguna y las vacas, todo eso, esa parte rentaba mi papá para el terreno pastal para los animales. Y ya murió mi abuelito, ya se vinieron de allí, se vinieron aquí hay rumbo para el puerto donde le llaman ahorita Cielo Azul, antes le llamaban La Sabaneta. Y ahí rentó mi papá y se fueron a vivir a Ancón de Carros. Allí duró mi mamá 14 años en Ancón de Carros. ¿Y ahí nacieron algunos de los? Sí, allí nació desde Néstor para abajo hasta Rafaela. Jesús, Salvador, Coco y yo nacimos en Las Gracias. Ahí duraron 8 años. Otro ranchito. ¿Dónde me lo quedaron Las Gracias? Anda, era como 4 casitas así, una cuadrita, yo las conocí. Ahí le decían Las Gracias. ¿Sabes quién sembraba ahí en esas Gracias? Eran dueños de las tierras de acá de Saucillo, don Jesús Gándara y Lino Flores.
el que, si no lo conociste, que duró mucho, de secretario en la presidencia. Lino Flores, mi papá trabajaba en las tierras de don Sabino Flores, papá de Lino Flores, si él los conocía bien. Y los Gándara, papá del padre Gándara, de Rafael Gándara. Ándale, de esos Gándaras sembraban allá en Las Gracias. De ahí fueron también los Cordero, don Tomás Cordero de Las Gracias. Pero ahí donde mi mamá vivía, mi papá era un cuadrito así, casitas chaparritas, me acuerdo, chiquitas, chaparritas, apenas serían como unas 4 así. Y más allá vivían los Cordero y más allá los Durán. Unos Durán que viven en Saucillo, muy católicos, que por cierto uno de ellos es padrino de Salvador. Enseguida de Josefa, antes de Josefa, ahí está la madrina de Salvador, Petra Durán. Murió señorita, pero ya de unos 80 años para arriba, Petra Durán. Petra y Juan Durán eran los padrinos de Salvador. Y hay un Lupe Durán, que ese sí se casó. Dicen que tenía muy bonitas muchachas, muy católicos ellos, muy católicos. Y ellos viven allí en Saucillo. Y Lucito Durán, José Durán, de eso. Y de ahí, de Las Gracias, se vinieron al Mezquital. Pero ya cuando se vinieron al Mezquital, mi papá luego enfermó. Pues sí, mi mamá, que se vinieron en diciembre del 29, y ya en enero y empezó a estar mi papá malo del 30 y murió el 31. ¿De qué edad entonces falleció? De 66 años. 66. Estaba fuerte mi papá. Y luego pues como ellos, pues sí fumaba mi papá. Y me acuerdo que hacía sus cigarros con hoja y macucho. Y me acuerdo cuando yo iba a la labor con mi mamá, cuando vivíamos en Las Gracias, yo tenía 5 años cuando nos venimos al Mezquital, el 29. Yo me acuerdo que iba con mi mamá y luego andaba mi papá arando ahí con los animales. Se acuerda uno de muchas cosas de chicos, de todo eso. Y el Mezquital de hecho ya estaba de ese tamaño, ya había algunas familias. Eso sí, muchos mezquites, mucho. Por eso se llaman mezquites. Por eso sí, todo lo que es la capilla, todo eso era de muchos mezquites, del 41 para acá. Ya desmontaron allí, vendió este señor Gándara, un cuñado de Jerónimo Enríquez, eran los dueños de allí, casi de la mayoría del Mezquital se apellidaban también Gándara, un cuñado de Jerónimo. Si conociste a Jerónimo, pues él anduvo vendiendo, Carlos Gándara anduvo vendiendo ahí, y lo que es la capilla, todo aquello era puro mezquite, todo, pues y muchos mezquites. Ahí en la casa de mi mamá, yo me acuerdo cuando llegamos, ahí cerca donde es ahora la cocina, un mezquite, mira, así gruesote, no más que lo quitaron, pero así gruesote, altote para arriba. Muchos mezquites eran lo que había, y nopales, los arreglos que había allí, en vez de un árbol, todo eso, mezquites y nopales. Las nopaleras con don Prudencio Ávila, don Vicente Holguín, todos esos eran ahora ya no hay nada de eso, ya nopales ya no, con los Mendoza, todos esos tenían, con los Trillos, que era la casa de Germán Cervantes, ahí también, antes vivían allí los Trillos, y ya después compró don... ¿Qué familias había entonces en el Mezquital? Dice, los Trillo... Estaba don Domingo Trillo y estaba don Vicente Holguín, doña Lupe Briceño, la mamá de Andrés y Chon Mendoza, ya no le conocí yo esposo, y los Araujo también, los Escontrías, don Hipólito Escontrías, estaban ellos allí, don Vicente Holguín y don Ramón Ortega, don Sotero Avilés, el suegro de Ramón Ortega. Los Martínez son fundadores ahí. ¿De cuáles Martínez hablamos? Mi compadre Máximo Leandro de Julián. ¿La familia de doña Chepa? No, de otros. No, cuando Josefa, ellos vivían en el rancho que le decían Rancho del Cura, que le decían de apodo el Jocoqui. De allí vivió Susana. Pero Susana era de allá, según platicaba con mi mamá, de allá donde mi mamá también vivió con mi papá, allá de las Escobas, por allá, que la enramada, por allá por Camargo, de allá. Y ya después de ahí del Rancho del Cura, se vinieron a vivir allá al Mezquital, Susana, todos ellos. Estaba Tino, así chicanito,
no se les prendía a doña Rosarito, a la mamá de Susana, porque cuando vivían allí la señora venía al molino en la mañana y en la tarde a moler trigo. Y Tino siempre andaba con la señora, una señora alta, así, delgadita, como usted, muy blanca. Y ahí viene doña Rosarito, y toda la gente le llamaba doña Rosarito. Y venía ella, y Tino siempre así, con ella. Muy gordito, muy blanco, Tino. Mi bisabuela, entonces, sí, doña Rosarito. Sí, ándale, sí, era la mamá de Susana. Y Chole se casó allí en el Mezquital, pero vivía, doña Rosarito allí vivía todavía en las galeras con Susana. Y Chole acá estaba en el Mezquital con Lupe Castillo, la hermana, porque Chole trabajaba, me acuerdo que trabajaba en la casa de don Antonio Valdés, trabajaba ella y Carolina Ríos y María, mi cuñada. Don Antonio tenía un comercito y la señora pues no era, tenía un ojo así de canica, no era muy activa. Y luego él pues tenía de trabajar, tenía su hijo Antonio y tenía a Dimas Pérez, un muchacho que le ayudaba, no más, y él su comercio que tenía, y ellas le ayudaban allí. Y ahí se casó Chole con Pancho, donde es la cantina, allí fue el baile. Allí vivía Chole, Lupe Castillo. La mamá de Manuel Domínguez. Sí, la mamá, no, Lupe, no es la mamá de Manuel, de Reina y de Jesucita. Y de Jesucita. Y de Chole Martínez, de la que está hablando, es la mamá de Manuel Domínguez. Sí, la mamá de Manuel. Sí, Chole Castillo, quiero decir, Chole Castillo. Sí, es Chole Castillo, hermana de Lupe Castillo. Yo estaba diciendo Lupe Martínez. Sí, está diciendo. Sí, pues tengo más presente. Sí, pero Susana Castillo con don Merced, de eso. Sí, Juanito. ¿Don Merced qué referencias tenía? ¿Usted lo conocía? Sí, lo conocieron, igual que el Pancho, chaparrito, así con sus ojos verdes, creo azules. Él tenía sus ojos de color. Chaparrito, así. Decía Néstor, no, si se mete don Merced a la cantina y viene Susana y lo saca, se lo echa aquí en un sobaco y lo lleva. Porque Susana era una señora alta, mire, y bien dadota, estaba en ese entonces, muy gorda. Chole engordó ya después con la edad, pero Chole también era delgadita, pero más delgadita era Lupe. Sí, porque Lupe allí vivió muchos años en el Mezquital. Lupe es la que vive en Parral, ¿verdad? No, Rosa, la que vivía en Parral. Sí, Rosa. Y yo me acuerdo que José Contreras tenía una media hermana, se llamaba Santiago, y siempre andábamos ella y yo juntas, nos veníamos de la escuela, de esa escuela alta. Y Lupe Castillo es la que se casó con Pancho Castillo, un señor que le falta un ojo así, el papá de Reina. Y siempre, ella vivía allí en la cantina y tenía alrededor una barda de ocotillo. Y siempre que veníamos llegaba, decía, era como un año mayor que yo, Santiago, a llegar allá con Lupe, andaba Lupe y traía un niño que se llamaba Porfirio, peloncito, muy blanco. Y nomás llegábamos porque esta Santiago quería tentarle la cabeza. Nomás llegábamos, ay Porfirio, pelón, por ti no llueve, le decía. Y se soltaba riendo, estábamos chicas. Y ya nos íbamos, casi siempre Lupe andaba paseando al niño y se le murió ese niño. Y Tano nacía reina. Todavía no, si nomás tenía ese muchachito, eran de los mayorcitos. Tano nacía reina, ni los otros. ¿Usted recuerda que estuvo en esa boda? ¿En la boda de quién? ¿De Chole? Sí, estaba yo chica, se casó como el 35, algo así. Tenía yo como 10 años, 11, algo así. Ahí hacían todas las bodas y bailes en el patio de Castillo. En el patio de Castillo. Porque era muy bien, ¿dónde va a ser el baile? En el patio de Castillo, donde es la cantina ahora. Y allí se casó Chole, pues allí vivía Lupe, la hermana. Y allí se casó. Cuando se casó. Ya estaba Chemínguez también ahí en un ladito. Las casas de Chemínguez, sí. Sí, porque esas eran ya fundadoras, yo creo, de los abuelitos de Chemínguez. Eran fundadoras de los abuelitos de Chemínguez, porque allí vivió muchos años la mamá de Chemínguez. Hasta que ya Chemínguez se casó, ya se fueron a Saucillo y le dejaron a Chemínguez la casa. Sí, porque allí vivía doña María, la mamá de Chemínguez, y Luz, la mamá de Rubén. Luz.
El Rubén quedó así chiquito también cuando murió su mamá, de algunos 9 años, 10 años, Rubén, cuando murió la mamá de Rubén. Pues esos fueron los fundadores, y don Vicente Holguín, don Enrique Morales, que vivía allí en la escuela, donde la escuela vieja, allí vivía. Los Reyes eran los dueños de esa cuadra, donde es la escuela vieja, es una cuadra así, donde vive Juanita Hernández, todo era de los Reyes, donde vive doña Agustina Pavón, los Domínguez, todos esos eran don José Reyes y don Agustín Reyes, una sola cuadra así, que daba vuelta y un portón grandote, que fue la escuela, que ahí hicieron la escuela. Don Atilano Barrón compró y lo regaló para la escuela, últimamente. Él no rentaba ni nada, él regaló ahí para la escuela, y ya arreglaron allí la casa. No tan últimamente, porque ya esa escuela también quedó abandonada. Sí, ya. Y se hizo la nueva escuela. Ahora la tienen allá, ¿verdad? Allá más arriba. ¿Quién sabe ahora qué? Era la parcela de la escuela, sí. Yo me acuerdo cuando la señora Adelina, que yo estaba en la escuela, ahí ella formó como una plaza, y formó unos jardines, y luego las muchachas que tenían sin casar, 15 y 16 años, 18, les dio un jardín para que cada quien, pues sí, lo atendiera. Pero no funcionó. No funcionó. Y ahí formó que iba a ser una escuela, un parque. Pero como ella era le tiraba mucho, no era católica, y le tiraba mucho a los ricos, al gobierno. Después no le quisieron pasar el agua ahí para allá, se enojó mucho. Ella nos platicó y mandó cartas, quién sabe a dónde. ¿Qué maestra era ella? Adelina Olivas, viuda de Cázares, ya se murió muy grande de edad ahí en Delicias. Pues hizo historia ella. Sí, cómo no, fue la que hizo acá saliendo a Saucillo, donde se le llama, el ranchito, la viña, ella allí. Ella fundó todos los trabajos, los ejidatarios, sí, ándale, de Ancón de Carros para acá, y allí se pasaron ellos, y ella cuando hacía fiestas, ahí cuando dicen el discurso, les cargaba mucho a los ricos públicamente. Y aquí está mi corazón, me acuerdo que decía para que me lo oyera. En ese entonces mataron maestros, fue como el 35, 34, 35, anduvieron matando maestros, porque no creían en los santos. Y ella nos platicaba que habían matado tantos maestros en tal parte. Dice, y al último les pusieron monos telarañentos, decía ella, a los santos. Los hincaron y los hicieron que los adoraran, porque andaban como ella. Y todo el tiempo traía una pistolita. Oía yo el cuento de Ollona, así que le platicaban a mi mamá, que en la bolsa traía una bolsita así. Salía a traer la leche allí, de este lado del rancho de los Mata, allí vivía Ramona Ortega, don José Aviles, y allí iba a traer la leche. Y como eran puros mezquites, una vereda, todo el tiempo traía esa bolsita, decían que traía pistola. Ella era viuda cuando llegó al rancho, y lo con 6 de familia. La más chiquita era Hilda, y apenas ahí en el rancho empezó a caminar, fíjate, con 6 de familia, porque era de Lina, Margarita, Eva, Hilda, Juan y Gustavo, eran 6. Estaban chicanones todos. ¿Y dónde quedaron? Pues en Delicias. Sí. Juan estaba estudiando, que se saldría de maestros allá para donde fuiste tú. Antes se llamaba, ¿cómo se llamaba donde fuiste tú? En Salaices. Ahí fueron. Regional. Ahí fueron a Salaices. Fue Adelina y Juan. Y Juanito lo mandó ella, porque allí era mixta, mandaban hombres y mujeres de cuarto, porque estaban en cuarto. Entonces su apellido, ¿qué sería? Adelina Olivas, viuda de Cázares. Era prima hermana de un señor Samuelito Olivas, que tenía una banda en Saucillo, y ella todo el tiempo ocupaba a Samuelito, al primo, a que fuera a tocar en los bailes. No, se hacían muchos bailes en ese entonces, ahí en el Mezquital, porque fue cuando vinieron los de Camargo, todos los que vinieron del sistema de riego número 5, que vinieron a posesionarse en las tierras de ahí, y como vivían hasta por los arroyos y todo eso, en sus jacalitos, les daban dinero cada mes, pues dejaban mucho dinero ahí en la escuela. En Concho no había escuela, venían de Conchos al Mezquital a la escuela.
allí vino Abel Ronquillo, el que se casó con María Domínguez. Isidro, el hermano de él, que yo me acuerde. Y vino a unos que les decían el Güero Zanorio, se pidaban Gutiérrez de allá de Conchos. No, si de allá vinieron, ya después hicieron ellos su escuela para ir. Sí, pero de allá venían a la escuela acá en Mezquitán. No existía la carretera. No, nada, todo eso hicieron, eran caminos muy, para un carretón o veredas, puro mezquite había. Todo lo que sembró don Juan Domínguez, el 60, todos eran puros mezquites, si sabes el rancho el 60, sí, todos esos eran puros mezquites y los desmontaron como por el 32, 33, que fue cuando Cárdenas, que fue muy buen presidente, que repartió tanta tierra y hizo el canal grande de Conchos. Yo me acuerdo todavía cuando Cano traía agua, que lo andaban haciendo. Ya no se casaba Manuela, fíjate que íbamos a Conchos y pasábamos por el puente y veíamos el canal sin agua, hasta que ya le echaron el agua. Y luego hicieron muchos canalitos, ya es por donde quiera, tanta agua que había antes, mucha agua que había por donde quiera. Y ya sembraron todo eso y el gobierno las ayudaba y ya hubo poco más trabajo ahí en el rancho. Si ahí en el rancho no quiso la gente coger lotes, porque don Juan Domínguez me decía a mi mamá que anduvo avisándoles allí a todos los del Mezquital que ellos tenían derecho a coger lotes allí, porque pues era el Mezquital, allí viví, pero nadie cogió más que don Juan y don José Domínguez. Eran los únicos, y las tierras viejas, pero eran de don Atilano Barrón, todo eso era viejo, pero nadie, nomás ellos. Bueno, no decía mi mamá, me acuerdo que decía mi mamá, viene una revolución, una guerra, son los primeros que se llevan, porque esas tierras son del gobierno, es del gobierno, todo eso, son los primeros que se llevan. Sí, y no, en el rancho nadie, nomás trabajaba. Sí, por eso que toda la vida ella trabajaba gente ajena. Pues sí, y me acuerdo que cuando fue Cuco Ortiz, un familiar de mi mamá, de esos mismos del sistema, eran familiares, fueron a saludar a mi mamá. Sí, Cuco Ortiz, Ramón, Reinaldo y Jesús, de allí de Conchos, fueron a saludar a mi mamá. Y Antonio sí sembraba con Cuco, porque Antonio tenía su herramienta, pues mi papá dejó mucha herramienta, dejó animales, arados, todo para trabajar en la labor. Mi papá rentaba tierras. Sí, Andrés dice que se acuerda de un carruaje que estaba encerrado en un cuarto ahí. Las ruedas grandotas así, de esas que como brincaban así, dos ruedas, los carretones de madera, y brincaban, saltaban mucho, pero esas ruedas eran muy grandotas. Últimamente Néstor las vendió, no quería venderlas. Ahí las tenían cerradas en el cuartito chiquito donde dice Andrés. Y mucha herramienta que dejó mi papá, mucho, barras, todo de carpintería, pues si él era carpintero, dejó mucho, todo se acabó. Todo. Y Antonio sembraba con Cuco, y ya después fue Cuco y le dijo a mi mamá, mira Manuela, yo ya no le voy a poder dar trabajo a Antonio, sembraba el tercio allí. Dijo, porque mira, yo estoy muy endrogado con el banco. Entonces, en aquel tiempo ya sí, yo estoy muy endrogado. Dijo, entonces si él siembra conmigo van a recoger toda la cosecha y no es justo que recojan la de Antonio, lo que le pertenece a él. Y ya después Antonio iba a trabajar de raya con él, pero ya no sembraba como antes, que sembraba, hacía y le daba a Cuco parte del algodón, era algodón el que sembraban, y sandías. Y ya no, él se llevaba su algodón, lo vendía aparte, pero ya después, como él estaba endrogado, dijo que el banco le iba a recoger todo a él y que por ese motivo ya no le podía dar a él trabajo porque le iban a recoger pues sí, que sembrara con él, trabajaba con él, sí, pero ya no a medias, al tercio, así lo que le daba, ya no. Sí, pero fue mucha gente de Camargo, vino mucha gente. Jesucita, la mamá de Urbano, me decía ella que don Celestino tampoco no quiso, no, dice que allá hacían juntas en Camargo, que lo invitaban, no, y dice que ella lo animaba y no quiso ir a las juntas. Pues mucha gente de Camargo se vino, que anduvieron ahí por todo, ahí por Conchos, acá por Saucillo, acá de Delicias, son también de esos mismos, de esos mismos. Sí, yo me acuerdo cuando vivía Matiana,
allí en Saucillo, una vecina de enfrente que se llamaba Eulalia. Sus hermanas se iban a Delicias y sus hermanos, yo creo, a desmontar. Cada 8 días venían. Me acuerdo que yo iba y le decía a la señora, ¿y dónde están las hermanas? Andan en las Delicias, me decía, trabajando en las Delicias. Y así enfrente la señora. Era que andaban desmontando acá para Delicias, porque Delicias, se fundó, Cárdenas y Delicias se fundaron juntas. Sí, Cárdenas se fue muy arriba, en años muy atrás, muy bonito que se puso, y ya después se quedó así parada. Ya no se superó nada, y después ni los camiones entraban, porque entraban los pasajeros, camiones pasajeros, entraban a Cárdenas, no, ya después todo y nomás por la carretera de acá, y hasta ahora es cuando ya otra vez se ha Cárdenas, se ha levantado otra vez, pero lo que es Cárdenas, no, pues sí, Delicias, no, yo quiero más viejo que otra cosa, como el Mezquital. Mi mamá me decía que creo que ella ni se casaba, y ya era el Mezquital. Y se pasaba uno y una que otra casita se veía por los mezquites, decía mi mamá. Sí, y que iban a Saucillo, también Saucillo, unas cuantas casitas, decía mi mamá que no era grande. Sí, hasta después se fue más y más. Que la casa ahí de los Mata era la única que estaba en la mera orilla. Ya después pues quedó céntrica ya. Decía, la casa de mi compadre quedaba en la orilla, mira, y ahora ya después. ¿Y qué razón me das de eso? No sabes nada de los Mata. Rafa fue la que me dijo que allá iba Roberto con ella, que me mandaba a saludar. Sí, ella pues sí, está Roberto y Salvador Mata, sé que son los que están en son los que están en Saucillo, ya grandes y han tenido problemas de la vista. Yo saludé por ahí aquí a Roberto en la presidencia municipal, y ya con problemas de la vista, con lentes gruesos, muy gruesos, sí. Así era mi madrina, la mamá, la hermana de también con lentes así gruesos, problemas. No, pero mi madrina, la grande, la mamá de ellos ya murió grande, yo nunca le vi lentes. No. ¿Ellos vivieron ahí también en el Mezquital? No, en Saucillo, nomás que ya después compraron allí en el rancho, le decían La Línea. ¿Quién sabía a quién le comprarían? Decían La Línea y La Línea. Me acuerdo que me decía mi madrina Aurora, nosotros porque cuando nosotros vivíamos ahí en La Gracia, dice mi mamá que la visitaban mucho, tenían un express, y como mi papá tenía muchas chivas, cada vez que venían, dice, pues les mataba para que llevaran un chivo a mi padrino. Y me platicaba mi madrina Aurora, ya grande, decía, nosotros tantas ganas que teníamos que mi papá tuviera un ranchito así para irse, pero ya después se fastidiaron, decía ella, en el rancho, y compraron ese, ahí hicieron su buena casita en el rancho, y como eran tantas, pues era Lupe, Concha, mi madrina Aurora, Socorro, Consuelo, María y Hortensia, pero Hortensia era mucho más chica que yo, y pues se iban 2 allá con mi padrino al rancho una semana, y luego se venían, y luego a Saucillo, y luego iban otras 2, decía que pues están muy solas allá, pues están acostumbradas, en fin, te diré que estaban acostumbradas ahí en la ciudad, pero no salían. Y es que la casa así grande, todo el tiempo la puerta cerrada, y es nomás allá adentro en la muralla. Mi madrina Aurora daba clases allá a los chavalos como maestra particular, tenía especial sus bancas y todo allá adentro. Y luego María era modista, y Lupe trabajaba de secretaria ya para la presidencia, la mayor. No, si todas allí, pero no salían ellas. No, si cuando estaban sus saliditas era cuando mi padrino estaba ahí en el rancho, pero que llegaba él allí, no, ni para cuándo, para nada, él era muy delicado, y nada, de todos modos. ¿Y la casa que era de su mamá y de su papá, cuál es? ¿No es donde estaba don Néstor? Sí, allí donde estuvo Néstor tendido, esa casa ya estaba hecha cuando mi papá hizo la otra. Esa hay una cocinita chiquita. Sí, esa es. No, está abandonada. La sala grande y luego había una cocinita, eso es lo que... Sí, hizo mi papá. La sala grande así y una cocina así. Ahí me casé yo.
en esa sala. Ahí, pero ya los otros cuartos ya estaban hechos. Pues no, que Miguel Ángel le dio una arreglada ahí donde se murió Néstor cuando vivió allí. Miguel Ángel, ya después él hizo su casa aparte. Y ya después me decía Néstor que Miguel Ángel iba a arreglar la casa de mi mamá, porque se le quedó a Jesús esa casa. Y Jesús le vendió a Licho le vendió. Allí, pues es de Licho ahí, el más bajo, que estará por acá, no sé dónde esté. Entonces ahorita está abandonada esa casa. Sí, porque las techaron, tiene vida, no sé qué harían con las vidas. Se destechó, no está destechado, ¿sí? Sí. Sí, está derrumbada. Sí, está derrumbada. Lo que era la casa de doña Lina. La sala esa sí, la destecharon. Y entonces esa casa era más nueva que la otra. Más que la otra, Miguel Ángel le dio una buena arreglada. Y luego pues... ¿Y que está ahorita ahí es uno de los hijos de Miguel Ángel? Sí, en la casa esa más vieja, ¿verdad? Ellos son los que están ahí. Oye, si ya se silenciaron, ya no eran tan gallones. ¿Qué pasó? No sé. Está en la cámara, usted que necesitas. A los dejan tan gallones. ¿Qué te dije? No, Andrés ha sacado algunos chascarrillos ahí con los pleitos de que como dicen los leones, ¿qué? Pues sí, me dijo. Los leones por la ascendencia de... Sí, me dijo Monse, fue el que me platicó. Sí, me dijo. Dicen, ¿de dónde habrás visto que una changa le pega a un león? Ándale, sí que ándale, eso fue. Oye, que se le murió la esposa, bueno, una nuera de Juanito Martínez y de Chole Martínez, ¿verdad? Sí, sí, ándale, sí que fallecieron ellos, ¿verdad? Una de ellas. Una de ellas, sí. La que es maestra, la que era maestra. La que era maestra. Recién jubilada. Ya estaba jubilada, pobrecita. Apenas había empezado a hacer sus trámites. ¿Qué tendría un mes, dicen, de jubilada? No, más yo creo. Yo creo de cáncer, creo. ¿Sabes a mí quién me dijo? Manuelito Hernández, al que estuvo conmigo. Vino a darme el pésame de Tino y él fue el que me estaba platicando, sí. Manuelito Hernández. Cuando se dio cuenta, pues vive en Conchos, ya está jubilado, ya desde cuándo. Sí, él fue el que vino. Y cuando Manuel también dice que no le quería creer a Andrés, ya sabes Andrés como es charrero, dice no le quería creer a Andrés, doña, del tocayo, y no le quería creer a él. Y ahora de ti no me acuerdo quién dijo que le había dicho, vino ya después. Sí. Sí, vino después que se dio cuenta. Cuando Manuel sí vinieron él y su papá, también después que se dio cuenta. Aquí estuvieron y después cuando Manuel. Y me platicó, me dijo que se murió una muchacha del Mezquital, que maestra. No, le dije, pues no sé. Y luego ya me acordé que un hijo de Chole estaba casado con una maestra. Me dijo que le decían el diablito. El diablo es el diablito. Bueno, y a ella le decía, a ella le decíamos, dijo Manuelito, la diablita. La diablita. Sí, dijo, le decíamos la diablita. Ay, pobre muchacha. Y dejó familia. Yo he estado platicando con ella hacía cosa de un mes, yo creo, en el funeral ¿se acuerdan del hijo mayor de mi Chole, de Ramón? Sí, cómo no, de Ramón, me dijo a mí Monse que también murió, Chuya. ¿Pero no se moría ella? No, después. Sí, después, pobrecita. ¿Y qué más, Plata? Sí. Válgame. Pues así es la vida, pues quién sabe. Oye, yo me quedé con la duda del abuelito de Cuco, don Mercedes, ¿de dónde era él? Pues sería también de por allá, de las Arenosas, de las Escobas, nombraba Susana, porque ellos trabajaban también con los abuelos de los Villota, con don Serafín Villota, abuelos de los Villota. Mi mamá los conoció también muy bien, allá por la Enramada. Sí, allá en la iglesia de la Enramada, en la capilla. Cuando uno entra, ahí están sepultados Carlos Villota, allá dentro de la iglesia. Tiene ahí su placa de mármol. Y mi mamá también los conoció a ellos. Conoció al papá de los Villota, Guadalupe.
decía que venía siendo de la edad de Guadalupe, mi hermano, decía. Todos eran chicos, dijo, de la edad. Como ellos vivían allá también, esos Villota, Serafín Villota, que era Cachupí, decía mi mamá. Eran de allá, y allá fue también Susana, los conocía. A ellos, a los Villotas, allá, a don Serafín y a todos ellos por allá. Y yo creo también de allá era don Merced, de por allá, de las arenosas, las escobas. Se ponían, yo creo que luego se ponían mi mamá y Susana a platicar en la noche, de esos de allá, de cuando estaban por allá, de ese rumbo de Camargo. No, pues entonces ya es Zabosa, Sí. no es de Zacatecas. No es de Zacatecas ni que nada. Y doña Rosarito murió allá en las Galeras, ahí donde vivía Susana, allá en las Galeras, que ya no existe. ¿Era el Mezquital? En el Mezquital, en la orilla ya no existen esas casas. No sé, pues me llevó ¿quién? Mario. Ya no hay nada de casa, dijo, vamos a pasar por ya nada de casa está. Allí vivió también. Y allí murió la esposa de Juanito Martínez, Lola Martel, en las Galeras. Ahí le tocó también con Lola. Juanito se casó bien ahí en el patio Castillo que te digo. Ahí eran todos los bailes. Y me acuerdo también cuando se casó. ¿Quién nos amenizaba esos bailes? ¿Con qué? No, pues eran novios cuando. No, y luego cuando hacían fiesta, la música, cuando la señora de Lina hacía sus fiestas, venía Samuelito Olivas, pero ella nos hacía en la escuela. Y yo me acuerdo cuando se casó Chole, tu tía, me acuerdo que doña Francisca, la mamá adoptiva de Pancho, que crió a Pancho, ya es que yo no supe si él era Domínguez, si él sabía quién sería su mamá y su papá, porque los que los criaron fue don Laidado Fernández y doña Francisca Valdés. Y me acuerdo que estaba yo ahí adentro, ya es que estoy muy chiquita y todo se le graba. Estaba yo en la cocina, allá adentro, cuando llegó Marquitos Fernández. Él estuvo en la escuela junto conmigo, más que ya muy grande, que iban de acá del otro lado. Y le dijo doña Francisca a Marquito, hijo, ¿qué orquesta va a tocar? No tengo tan presente. Y le dijo él, es Esqueda. Era otra orquesta. Era Esqueda y había Romero. Era la Mascarita, Romero. Esa tocó todavía cuando yo me casé, Romero. De los Romeros, de unos guerreros, de un Toto Guerrero. Ándale, de esos. Que era Esqueda, me acuerdo que dijo Marquitos, que le preguntó a doña Francisca y dijo que era Esqueda. Y ya pues ya Chole se casó ahí. ¿Cómo serían las orquestas de aquel tiempo? Pues eran orquestas buenas, ¿no? Ahora es pura música, ahora es pura electrónico. Anoche, que por ahí estaban a toquito, cerraba yo esta ventana, esta recámara. Al rato veía que no me podía quedar dormida por el ruido que por ahí tenía. Al fin me quedé dormida y en la mañana dije que bueno, no sé si estaba bien cerrada la ventana, me quedé con la ventana cerrada. La de este lado, pero aquella no. Todavía me tocó escuchar la orquesta Romero. Era una sí, la de los guerreros, era muy buena, sí, era muy buena. Muy bonito que tocaban. Platíqueme todavía más de sus hermanos. No, Salvador, qué va. Los que se fueron de sus... ellos se fueron, Guadalupe Rosalío, pues fíjate que Guadalupe todavía no nacía yo. Él se fue el 22, cuando mi mamá estaba criando a Jesús. Y Rosalío se fue el 24. Porque fíjate que Rosalío se casó el 6 de marzo, me decía mi mamá que se casó el 6 de marzo del 24. Y quedó viudo en diciembre, fíjate. De la primer niña también. Y en enero se fue él al otro lado, luego para allá. Entonces él me conoció no más de meses, Rosalío. Yo nací en abril y se fue en enero. Rosalío, en retratos, sí, nos conocíamos, ellos a nosotros y nosotros a ellos. ¿Ellos ya nunca regresaron? Nunca regresaron. Me platicaba mi mamá y cuando yo fui a conocerlos también, me dijo Ambrosia, que cuando mi papá estaba malo, vino Guadalupe, pero nomás hasta Juárez llegó, porque yo creo él quería pasar legal, algo así, pues para pasar ya para acá no tenía problema, lo bueno era para irse,
Y yo creo que ella debe haber ido ahí a algunas oficinas a tomar algo y le dijeron que se trajera la familia para que se cruzara para acá. Pues se regresó, si no se iba a traer la familia, él quería venir y él tenía miedo porque cuando yo fui el 75 que arreglé, me dijo Manuela, tráetelo. No, dijo, tú lo que quieres es irme a dejar allá. Él no tenía arreglado. Pero dije, a pesar de que tenía tantos años allá. Allá, no arregló. Pero todo no estaba pensionado. Sería por tanta familia que no tenía ya tanto año que duró allá, pues si estaría, no sé, pues de todos modos él estaba pensionado allá, ya en lo último, pues sí, se pensionó en el tiempo, pero cuando yo fui ya estaba el pensionado. Rosalío no, él murió el 60 murió el de 55 años, sí. Y me platicó Ambrosia. ¿Cómo me decía Ambrosia? Fue Guadalupe, dice, fue Lupe, y nomás llegó hasta Juárez, dice, y se enojó mucho Rosalío porque no se cruzó hasta allá. Pues miedos. Y me platicaba él que cuando ellos se fueron para allá, se fueron con él primero, se fue con un amigo que se apellidaba Chávez. Me platicaba mi mamá y Manuela estaba chica, tenía 10 años, 18 años, 9 por ahí. Pues se fue el 22, Manuela era del 14, 8 años. Y me decía Manuela que cuando le avisaron a mi mamá le había dado como un ataque, se había desmayado, que Guadalupe se había ido al otro, trampeando el tren, se iban en los trenes trampeándolos o pagando no sé qué, para allá en puro tren, se había ido con un Severo Cruz Chávez. Y él me platicaba, cuando yo arreglé que fui para allá, decía que estaban en Juárez, estaban en Tornillo, Texas, y que cada 8 días él se pasaba a Juárez en un caballo a llevar el sotol, la tequila, en un caballo, cada 8 días por el río, allá por Feiben y Tornillo, Texas, me dice. Venía yo a Juárez a llevar. No estaba tan vigilado, yo creo. No estaba, porque la mamá de Cayetana me platicaba ella que ella para cruzar para El Paso con un centavo, dábamos el centavo y nos dejaban pasar al Paso. Ese era el pasaporte, un centavo. Todavía no había tanto de eso, ¿verdad? Y luego dice, ya después se fue Rosalío y se juntaron allá los dos y se fueron con una hermana de mi papá que vivía allá en Nuevo México, con mi tía Leandra. Sí, yo la tengo retratada, mi tía Leandra y a sus 2 hijas, con una hermana de mi papá. Por cierto que esa de taquilla que tengo ahí, mi tía Leandra se la trajo a mi mamá de allá cuando vivía todavía en Ancón de Carro. Tengo una toalla todavía que le trajo, y la máquina que tenía mi mamá, que yo se la di a Cuca, la de Jesús, mi tía Leandra se las trajo de allá. Un vaso, tengo 2 vasos todavía. Todavía tengo esos vasos, fíjate, tienen más de 70 años. Ahí tengo, si quieres te regalo uno de recuerdo. Sí, tengo 2 vasos, un grandote así y un chiquito así, de mi mamá, que mi tía Leandra, hermana de mi papá, le trajo. Entonces estuvieron allí, y allí Rosalío, ahí se llevó una muchacha, me platicaba mi mamá, que le escribía a mi tía Leandra, que ya vivía mi mamá, creo, y me parece que ya vivían aquí en Mezquita, pues que y tenía yo retratada a esa muchacha con Rosalío y la hija de mi tía Leandra, pero Manuela se quedó con esos retratos. Y una vez fue Rafaela, mi hermana, y le dio muchos, y ellas se quedaron, y yo le dije a Ana, mira, yo le he echado de menos muchos retratos, estos y estos otros, de Guadalupe y de Rosalía. Dijo, sí, mi mamá los tenía, resulta que cuando vino dijo que no tenía nada. Y Lupe sí me platican, más que no los han buscado bien, porque yo quiero que me presten uno, porque está Rosalío con toda su familia, su esposa, todos sus hijos. Y quería el de Matiana. Mira, ahorita te tengo un retrato de Matiana, mi hermana, ahorita te lo doy. Sí, ahora que vino Lala le encargué. Y ese retrato era el que yo quería, que está Matiana y me tiene a mi chiquita de meses. Y está Jesús en un lado, y está Manuela y está Rafael. Y ese retrato se me perdió. Y le dije a Lala y ella dijo,
Tía, yo tengo nada más a mi mamá porque Nieves la mandó a amplificar a ella sola. Y cuando me dijo que iba a venir, le dije, te encargo que a ver si la puedes sacar. Dijo, a ver si me la sacan, tía, porque yo la tengo grande. Déjame traértela. Y le dije, en Cuco me va a pedir uno. Y yo saqué aquí. No, pues, todas las fotos que tiene ahí para allá Tolín, que era el más rebeldito. Vas a ver, cuando venga Antonia, lo asustaban conmigo. Porque yo sí me lo sonaba. Yo sí me lo sonaba. Ella es entonces María de Montserrat. María de Montserrat, Matiana, sí. A la edad de... Ahí tenía como 19 como años. 19 años. Luego aquí tenemos... tenía yo 44. 44 años. Sí, aquí tomada en el 68. Aquí me parece que Manuela, en la foto sí tengo los años que tiene ella. No, aquí Tino estaba de recién que se casó con Marta. Y Marta también. Aquí está la tía Manuela. Sí. ¿Cuántos años tendría ella ahí? Pues nomás que no tengo las fotos aquí en la foto. Sí le puse los años que tiene. No, aquí no sé si tenga la fecha, créame, que no me delgadita, muy esbelta, muy guapa. Sí, Manuela es muy blanca, con su pelo coloradoso, como un cabello. Sí, ella tenía. Este es mi cuñado que se casó con Rafael, con Matiana, mi hermana. Ahora que viene, mire, ella está, es la hija de ella cuando cumplió 50 años de casada. Aquí le falta nomás rescate. ¿Sabe que es ingeniero de esos? Pues según me platica mi sobrina, como eso, yo creo que andan haciendo por los pobres que reparten tierras, algo así, según entiende. Duró unos 11 días en el campo sin saber dónde estaba, en la loma, pintaron. Ay, dice que el gobierno les ayudó mucho, que ya tienen muchos años ahí, andarlo buscando y tirando papeles y todo. Papeles que traía de dónde, de Guerrero Negro y de quién sé qué parte, ya nada más otros papeles. Yo creo algo que andarían buscando, peleando. Sí, peleando, algo así, que él anda nada. Bueno, luego la esposa lo llevó a hacerle estudio y todo eso, de todo eso, pero dice que ya dejó ese, el trabajo. Dijo que dejó nada más una parte. Pero algo que él, papeles que él tenía para Guerrero Negro, no sé para qué parte, dice que él ya entregó todo. Los hijos que se le mataron ahí en las avionetas, uno de ellos, fue la labor de ellos, el papá vio cuánto dinero. Tiene muchos años y Jorge Luis dejó 2 y la señora esperando 3. Ya lo que está de tocar, Jorge Luis ya cuando tuvo Arnoldo el accidente, ya no lo dejaron a él que trabajara en los aviones. Pero como que él allá en su casa, la pierna, y se le quebró esta pierna. Dijo, si hace poco que se graduó la hija Rosa María, dijo, y se beca por Tijuana, ¿qué sé dónde? Me dijo, esta muchachita. Ellos siembran, yo creo que en el campo, él. Antes de que muriera, en las fotos, no sé si aquí lo tenga. Él es entonces Rosalío y Cuca. Rosalío y Cuca Medina, su esposa. La mamá de todos estos, son los que hablan puro inglés. Mire mi cuñado. Entonces la familiar de Cuco, la que le habla de allá, la que vino a casa ellos. No sé. No, están en como en algún lugar. Yo creo sí fue allá. Había sido cargada. O dile a Karina o a este muchacho, a Cali, 1 hora, ya fueron 2 o 3. Pero, oye, bueno, pues es que veníamos especialmente nomás a verlo. Déjame darte bueno, que yo les agradezco que me vengan a ver. Mira, aquí ya dijimos, le dijimos a Karina, vamos y te damos una vuelta, pero vamos a llegar con doña Antonia primero, porque si llegamos allá nos entretenemos, sí, ya venimos un ratito nomás y vámonos. Y vamos. Mira qué bueno que me acordé de la foto, Cuculolo. Sí, luego le dije, la voy a sacar luego una para darle a Cucu y otra para darle a Manu, porque luego me van a pedir. Y sí fui, saqué 3 de cada una y luego ya saqué 3 de Manuela, 3 mías, 3 de Marta, porque ya no me había quedado. Pues ahí se consigue una doña. Bueno, estamos solo esperando la presencia de ustedes aquí en la pista. Ahí está, sí, cómo no.
Bien. Aquí los compañeros enamorados. Y la señora, Bien. No digas, Luis, no digas. ahí, que ¿Cuándo